La gente está tomando, hay cosas para comer. Miren qué hada más gorda que tenemos acá. Y un montón de cosas. Tienen hasta palta chiquitita, aguacate chiquitita, o sea, una tortuga brillante. Esto no tiene ningún sentido, me encanta. Miren lo que es esto. And they are drinking es vino caliente. Ahí está Neptuno y ahí está la rueda enorme. Esto es como una especialidad alemana. Tienen todas estas cosas hechas en madera. Ahora les voy a mostrar el que está allá afuera, enorme. Son estos chiquititos. Entonces ponen velas acá y el humo y el calor de la vela hace esto girar. Y entonces todos los muñequitos giran también. Es típico alemán. Y bueno, también los reproducen en tamaño gigante. Pero obviamente venden alcohol, vino, cerveza. Soy súper gordo y el otro que está pensando que también es muy gordo, se le cayó un cuerno. The Sony Center, estoy sin palabras. O sea, esto es Alemania en Navidad. ¡Cuántas luces! Miren lo que es el techo, por favor. Es de noche y está todo iluminado y hay como, es como un edificio, como un techo gigante adentro. To Berlin, you need to buy this kind of hat. Ting, 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 ting. I really want this. Ay, no puedo creerlo, tenemos una jirafa de Legos. Miren, ahora estoy abajo de la panza. Es enorme. Yo traté de sacar un Lego, pero no se puede. Y un montón de gente trató de sacar Lego ya. No. This is insane. Durante la Guerra Fría, Friedrichstraße se hizo famosa por ser una estación que se encontraba en su totalidad en Berlín Este. Sin embargo, continuó siendo utilizada como Berlín Occidental. Era un agujero en la cortina de hierro. Fue un punto de dolor y despedidas entre amigos y parientes. El monumento en memoria de los judíos asesinados en Europa se trata de una cuadrícula formada por 2.711 bloques de hormigón de diferentes alturas. Recuerda el genocidio de 6 millones de judíos bajo el régimen nazi. Aunque el propio arquitecto no otorgó a su creación un significado concreto, se habla de que los bloques representan lápidas y que su color gris simboliza las cenizas de los cuerpos. Para mí, representa la separación y la confusión que crean el individualismo y las ideologías separatistas entre humanos. Potsdamer Platz era el antiguo corazón de Berlín, y como vemos en esta foto tenía una densa actividad comercial y cultural antes de la guerra. Tras la guerra y la posterior construcción del muro, la destrozada Potsdamer Platz se convirtió en un terreno vacío. Solo un edificio logró sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial. Tras la caída del muro de Berlín, la plaza se convirtió en una atractiva área urbanizable y hoy en día es una de las zonas más modernas de la ciudad. Al oeste de la plaza se encuentran dos importantes bloques arquitectónicos, el Sony Center y el Quartier Daimler-Chrysler. Allí, en octubre de 1924, se instaló el primer semáforo de Europa. Con 8 metros de alto, el cambio de señal no era automático, sino que había un policía sentado en la cabina en lo alto de la torre que cambiaba manualmente los colores. Miren qué
chiquito que era el muro, o sea, no era alto para nada. Pero, bueno, obviamente estaba lleno de alambres y cosas que no podías cruzar, pero además habían de estos puestos en todas partes con un tipo que te disparaba si intentabas cruzarlo. Berlín cuenta con muchas representaciones del muro y de los túneles que cavaban para poder intentar reencontrarse con sus familias. Representaciones de dolor, separación y muerte. El East Side Gallery permite tomar conciencia sobre los hechos históricos que han marcado a la humanidad a través del arte urbano plasmado en casi 1,5 kilómetros del muro. La pintura más famosa es el beso entre dos líderes soviéticos. Mientras ellos celebraban 30 años de la República Democrática Alemana, el pueblo del lado oeste aún buscaba una manera de escapar. No es un sitio para reír, es un sitio para reflexionar. La torre de televisión de Berlín, erigida en 1969, era el orgullo de la RDA y fue construida para mostrar la superioridad del comunismo sobre el capitalismo. Situada en el centro de Alexanderplatz, la plaza más importante de la zona soviética, tiene 368 metros de altura y es la estructura más alta de Alemania. Que haya un hombrecito en el semáforo significa que estamos en el este. Es la primera vez en mi vida que veo este tipo de tiendas donde venden arbolitos de Navidad, pero de madera, de verdad. Y bueno, los pones y se secan después y los tenés que tirar y todos los años compras uno nuevo. Bueno, estamos en un shop donde hay autos antiguos con inscripciones locas o cosas raras y acá puedes alquilar un auto y para dar vueltas por Berlín, uno de estos, ¿no? Hay muchos más adentro, pero... Durante el invierno todas las hojas se secan y Berlín, que es una ciudad muy verde durante el verano, se torna en una ciudad muy melancólica, triste, gris. Estamos en el Nikolai Quarter y todos los edificios que parecen viejos en realidad fueron construidos de nuevo simulando edificios de otra época. Una antigua bomba de agua. Quiero que se imaginen, vean lo peso que es todos estos árboles en verano. Estos son todos copas verdes. Para los alemanes, más de menos 10 grados no es frío, así que es muy normal comer o ir al sauna y después venir a caminar. En este parque enorme la gente tiene pequeñas casitas para tener sus plantas, que en realidad es una idea comunista donde haces tu pedacito de tierra y para plantar tus cosas. La antigua estación para escuchar, para espiar a los comunistas. Acá atrás tenemos uno de los edificios de Le Corbusier, que es un arquitecto muy famoso. La idea era poner mucha gente en un espacio reducido, usando bien los espacios, y que en la planta baja haya
sitios como una escuela, la peluquería, el supermercado y todo alrededor parque. No prosperó este tipo de edificios independientes porque bueno, están lejos de todas las fiestas, están lejos de otro tipo de vida social más allá de la gente de este edificio. Y eso no les gusta. Llegamos, acá atrás pueden ver el flea market, el mercado de pulgas. Bueno, vamos a ver un poco qué hay. Algunos son más grandes, este es pequeño y venden muebles antiguos o muebles usados que ya no quieren. Hay mercados de todo tipo, para todo tipo de personas que venden, distintas cosas, antigüedades. Cada mercado tiene su especialidad. Este tiene un poco de todo. También venden telas, botas para esquiar, cosas para cortar carne. Hay lo que se te ocurra acá. ¿Son cuervos? Sí. ¡Qué cantidad terrible! ¡Wow! La nueva biblioteca de la Universidad de Humboldt, Jacob Wilhelm Grimm Centrum, se estrenó en el 2009 y fue obra del arquitecto Max Dudler. El edificio está formado por una enorme celosía de madera y cristal que brinda de luz natural a la gran sala central distribuida en terrazas escalonadas. El primer piso cuenta con ventanales amplios, pero los pisos superiores, que albergan más de 2,5 millones de libros, tienen ventanales muy angostos y profundos. El sol no atraviesa el cristal, sino que rebota sobre la construcción de la ventana y deja pasar un halo de luz, protegiendo así los libros. Muchos de los edificios en Berlín tienen adentro como un pulmón de manzana, con shops y cafés, y miren lo diferente que lucen todas las fachadas, allá especialmente. Esto es como lucía Berlín antes de la guerra. El salón de té fue construido como un pabellón de Tayikistán en una de las ferias comerciales de Leipzig en la década de 1970. Después de la feria, fue donado por la República Soviética de Tayikistán a sus anfitriones de Alemania Oriental. En todas partes alrededor de Berlín está esta cabina, verse una cabina, telefónica, digamos, y dice teledisco. Vos pagás, te metes adentro y hay música y es como si fuera una disco para bailar. Pero más de 2 personas no entran. ¿Vieron recién la mujer detrás mío? Que está en la ventana fumando. En Alemania en general, también en España, mucha gente fuma. En Alemania, por ejemplo, en Berlín, se puede fumar todavía en los discos, o sea, boliches. Y no tienen tampoco como en Argentina multas por salir fumando en televisión o cosas por el estilo. Pero no pasa nada porque enseguida cuando se va el olor, el aire es súper limpio aquí en Berlín. Entonces enseguida ya estás respirando olor a pino de vuelta. Están por todos lados los vidrios. Berlín es conocido ¿por qué? Por las drogas, por el alcohol, por el exceso, por el sexo, por las discotecas, música electrónica, mucha joda diríamos en Argentina. Y las calles no, o sea, en el centro las limpian todo el tiempo, pero en el resto de la ciudad no. La cantidad de pirotecnia que hay aquí en Berlín es un espanto. Aparte que no limpian la ciudad, por lo que me están diciendo, esto queda así varios días. Y no se prohibió acá, o sea, siguen habiendo pirotecnia. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, caminando entre la mugre de Berlín. Soy Aldi, Gus está trabajando ahora, pero somos Escuché Viajando, nos pueden seguir en Instagram y YouTube. Ahí va, y me está paseando por su zona de la ciudad y contándome un poquito de todo lo que saben de Berlín, porque hace 8 meses que están acá. Así es. ¿Qué? Hace un ratito le digo, ¿pero es harina o es hielo esto? Estamos en el atardecer, las orejas se me están cayendo, pero hay mucho hielo. ¿Ven la diferencia del pasto? Es increíble. Mira, ahí donde están los hielitos. Ok.
No, eso está buenísimo. Pero agarrate bien, boludo. Yo te veo, ¿no? Pies, 1, 2. Es buenísimo esto. La cara de felicidad. Es re duro. Vamos, vamos, vos podés. Romper un poco más. Ta. Ay, es como jugar a las... Es como pajaritos. El sauce pero en alemán. Se ve que está recongelado el pobre. De repente tenemos una jauría, se puede decir jauría de pato. De pato. Mandada, boludo. Mandada de pato. La otra se está riendo de mí. Con su resuello tristón, la noche en el cristal de la copa y el